Ramón. Miren, ya Ramón lo había Ramón, no, comience anunciado. usted. Sí, pero tiraron para... Ya lo había anunciado la participación en el día de hoy de Roberto Rodríguez Marchena, con quien vamos a estar conversando sobre distintos temas. Pero yo quiero que tú me permitas, Sí. Roberto, porque tú sabes que Ramón es medio aburrido. Y entonces junto con... No tengo constancia. No tiene constancia. Todo lo contrario. Y entonces con Sergio la cosa se multiplica exponencialmente. Lo que tú sí le pones salsa. Sí, yo le pongo salsita, como dicen. Sí. Pero el tema es que no podemos dejar de sentir y compartir la satisfacción del triunfo de las reinas, ¿verdad? Del Caribe, nuestra voleibolista, y del evento en conjunto, que fue un evento deportivo bonito, bien organizado y que mostró el interés del gobierno dominicano por apoyar este tipo de manifestaciones del deporte. Eso por un lado. Y por el otro lado, recordar Kenia, que está aquí, que vino a Kenia, a pero yo no celebrar, quería vino a referirme celebrar Kenia con en este nosotros caso, el triunfo. pero, el triunfo de las reinas del Caribe, porque Kenia parece una Está reina. voleibolista, pero Kenia mira, parece ella una es reina del alegre. Caribe. ¿Ella? es colocadora de... Ajá. Sí, Muy bien. deportista. una reina del Caribe. Mira, Y no, cuando pero trae un Roberto, café hablando en Santo serio. Domingo. Y quiero destacar buenos días. Buenos días, Ramón bienvenido, Guillermo. Roberto. Y bueno, y expresarle públicamente mis felicitaciones por este año. Desearle lo mejor a ustedes y a todos aquellas que nos están Todo el que nos pueblo están viendo. dominicano. Yo estoy seguro que este va a ser un muy buen año. Vamos a consolidar muchas de las conquistas que ha logrado el pueblo dominicano Ustedes en lo estos, que entienden en que estos 7 tendremos años. un penco de año 2020. Así será. Como lo han Un penco de sido 2020. este año número 8 va a ser tan bueno como lo han sido los 7 años anteriores, ¿no? Y en esto quiero destacar cómo la población, se habla de cambios y bueno, y cómo la gente está viviendo el cambio desde hace tiempo, ¿no? Claro. O sea, se nos quiere hablar de que el cambio podría venir. Y estamos en el cambio. Estamos en el cambio desde el año 2012 y lo estamos viviendo, ¿no? Me decía, permítame la digresión, me decía un ingeniero con el que estaba hablando este fin de semana, me decía que estaba en una reunión familiar y entonces estaban otras personas, entre ellos un prestigioso médico que ha ganado mucho dinero en estos últimos años. Y bueno, y él y su esposa pues estaban hablando de que hay que salir de esto. Decían, no, hay que salir de esto, hay que salir de esto. Y entonces él le preguntaba, pero ¿salir de qué? Porque yo les voy a hablar de mi caso como ingeniero. Yo inicié mi ejercicio como profesional de la ingeniería en el 86, con Balaguer. Luego entonces estuve con Leonel Fernández, luego con Hipólito, luego con Leonel Fernández de nuevo. Y en el 86 yo trabajaba con tasas de interés que tenía que tomar en los bancos de 32, 28, 26, 22. Y ahora le estoy cogiendo al 8. ¿De qué me están hablando ustedes? ¿De salir de qué? Yo no quiero salir de esto. Yo lo que quiero es que esto continúe, se profundice, porque yo estoy construyendo, tomando dinero financiado al 8%, por primera vez. Entonces, bueno, es un poco lo que va a seguir sucediendo este año, ¿no? Todas estas conquistas que ha logrado el pueblo dominicano, pues van a continuar y se van a consolidar, no solo con la seguridad alimentaria, porque el presidente ha declarado este año de la consolidación de la seguridad alimentaria, sino en todas las otras políticas públicas que hemos venido desarrollando. Mira, yo quería, porque ¿qué fue que Ramón dejó las cosas? Sí, y a mí se me olvidó algo, perdón. Ajá. Una lindísima foto del presidente con las reinas del Caribe. Ajá. O sea, la relación fraternal, de simpatía, de admiración del presidente hacia las reinas del Caribe remonta a muchos años atrás. Claro. Y hay una linda foto que está encabezando su cuenta Twitter, que él la rescató anoche. Una foto, recuerdo, en Italia, del presidente con todas ellas. Y entonces, pues quería recordar eso, porque fue un lindo momento. Yo fui testigo de esa simpatía, de esa relación. Y el presidente realmente se puso muy, pero muy contento, ¿no? Y además los pueblos, aparte de los azarosos,
necesitan sentirse orgullosos de sus mujeres. No, pero claro. Que me quedo en las mujeres, orgulloso de las reinas del Caribe. Sí, sí, sí. Creo que es un sentimiento que todos hemos tenido este fin de semana, tanto el viernes como el sábado. Y bueno, ayer pues fue, y debo felicitar a Ramón porque por primera vez quizás este canal en 5 años ha tenido una gran audiencia. Sí, que claro prácticamente, ¿verdad? Miles Podemos de decir que dominicanos. miles y miles de dominicanos estuvieron pendientes a través de este canal de esos resultados. Pero mira, Roberto, yo, porque lo debo de hacer, porque si no lo hago me siento mal. Ayer 12 de enero, Sí. y a propósito del cambio, Ujú. ayer 12 de enero se cumplieron 48 años de la inmolación, si se quiere, De los palmeros. de los palmeros. Y esto nos da también lo que ha sido el cambio. O sea, Podemos, 48 años después de aquel acontecimiento que estremeció toda la sociedad, Sí. pues en vez de estar en una confrontación que, bueno, no conducía finalmente al progreso y al desarrollo del país, estar celebrando un triunfo deportivo. Así es. Eso es una expresión clara de que la sociedad dominicana ha ido Un resolviendo. hermoso contraste, ¿eh? Claro, un hermoso contraste. Sí. Ha ido generando otros problemas, porque hay problemas nuevos. Claro. Pero ha dejado los grandes temas que dividieron en su momento a la sociedad dominicana. Los ha dejado atrás, entre otras cosas, porque hay gente que no entiende y sigue insistiendo que las políticas públicas solidarias no mira, son aquí está un perdonen. invento. Aquí Miren está la linda, foto esa foto preciosa, recuerdo, yo fui testigo de ella. de ella. Sí, sí, en Italia, en Roma. Qué maravilla, qué Sí. bueno. Y son las mismas muchachas. Sí, son las mismas, ahí están. Ahí, Ahí está Brenda, están ahí todas. están todas, ahí está Cristóbal, bueno, sí, están todas ahí. Qué bien. Hay algunas más, sí. Qué bien. Sí. Mira, hay No. gente que insiste en la idea de que las políticas solidarias del gobierno de Danilo Medina o son una simple propuesta de gobierno para medio tener turulato durante todo el tiempo a la gente, y no terminan de entender que esos problemas, que los problemas que fuimos acumulando durante mucho tiempo tienen respuestas precisamente en estas políticas, y que no son un gasto, sino que son probablemente la gran inversión en la que tienen que incurrir ni siquiera los gobiernos, sino los estados, de cara a ir dejando atrás temas y poder darle respuestas comunitariamente hablando, cooperativamente, asociativamente, darle respuesta a los temas actuales. Y yo creo que ese sería un poco por donde comenzar el conversatorio sobre el balance que hay que pasar. Van a ser 8 años, y este es un penco de años, no por el penco, es un penco de años porque es el cierre de una gran obra de gobierno de Danilo Medina. Que usted la continúe o no, eso es un tema quizás posterior, porque puede venir un bendito terremoto y partir esta institución por el medio y matar a todo el que está aquí adentro, y nadie sabe qué puede pasar. Tiene mérito por sí mismo. Tiene mérito por sí mismo, y se trata de eso. Este es un año de cierre y de conclusión de grandes inversiones públicas. Sí. Entonces, creo que por ahí debemos comenzar. Mira, yo quiero rescatar 2 elementos que tú hacías mención cuando recordabas la inmolación de los palmeros. En primer lugar, la democratización de la sociedad dominicana. Claro. Ha habido un proceso de democratización de la sociedad dominicana. Hemos mejorado nuestra manera de convivir. Convivimos de mejor manera los dominicanos y dominicanas. Así es. Porque problemas, como tú decías, hay muchos siempre. El asunto está en cómo tú te dispones a resolverlo, cómo tú lo gestionas. Y desde hace 7 años hacia acá, o sea, vamos a cumplir 8 años, pues ha habido un marcado énfasis en democratizar la sociedad dominicana. ¿Cómo? A través de dar mayores oportunidades a las grandes mayorías, ofrecer oportunidades a las grandes mayorías y articular alianzas estrechas con los empresarios de la República Dominicana, dentro de un ambiente de preocupación. Cuando digo preocupación, en el sentido positivo del término. Es decir, yo me preocupo por tu negocio, yo me preocupo por tu condición, me intereso desde una perspectiva de solidaridad y de simpatía, ¿no? Y aquí estoy yo dispuesto
para servir. Una de las frases más frecuentes del presidente de la República es esa: ¿en qué puedo servirles? Díganme, cuando acuden a visitarlo, cuando acuden a reunirse con él, díganme en qué puedo servirle, en el sentido de que el gobernante, el gobierno en sentido general, está para servir, para facilitar las iniciativas privadas. Cuando digo privada no me refiero solo al empresariado, sino a todos los sectores sociales, ¿no? Entonces ha habido un franco proceso de democratización. Franco proceso de democratización dentro de una política inteligente, muy bien manejada de la economía de crecimiento. Es decir, hemos sido capaces de crecer democratizando, porque antes se nos decía que eran incompatibles. O usted crece y ya veremos a ver si podemos democratizar, o vamos a democratizar y no estamos seguros si vamos a crecer. El presidente ha garantizado ambas cosas, ¿no? Crecer democratizando, democratizar creciendo. Y eso es un gran mérito de Danilo Medina, que tanto la ciencia política, la ciencia económica, tiene que reconocer y se está reconociendo. Lo otro es, Guillermo, tú hablabas de las políticas sociales. Las políticas sociales no miradas como algo instrumental que tú utilizas como de manera muy miope, la oposición quiere hacer entender para lograr simpatía, sino las políticas sociales como una forma de inclusión, de participación en el mercado. Porque cuando decimos que una persona está en extrema pobreza, cuando decimos que una persona no tiene empleo, está excluido del mercado, es decir, está excluido de la actividad económica. Cuando usted lo incluye, esa persona se convierte en un agente activo de consumo, de dinamización de otros sectores, porque demanda bienes y servicios. Entonces, la política social no puede verse como algo caritativo, como una vocación socializante, sino con una vocación clara, marcadamente de dinamización de la economía. En la medida en que usted incorpora, como hemos incorporado, casi 900.000 personas al empleo, porque hemos creado políticas que han permitido que empresas privadas creen 900.000 empleos. Estamos incluyendo a esas personas para dinamizar, porque van a demandar bienes y servicios. Entonces, es una visión de la economía muy clara, en el sentido de que en la medida en que hay una demanda, las empresas tienen la posibilidad de expandirse. Es un círculo virtuoso. De ahí que yo quería rescatar esos dos elementos de entrada en este gran balance que tendremos que hacer, y evidentemente que hará el presidente de la República el próximo 27 de febrero, de la gestión, de nuestra gestión en estos 8 años, y marcada fundamentalmente por ese crecimiento, crecer democratizando y democratizar creciendo, ¿no? Guillermo rescata el legado de los palmeros, la inmolación, el aniversario 48 de ese acontecimiento, que fue el 12 de enero. Yo rescato el 11 de enero también, que es el nacimiento de Eugenio María de Hostos. Es decir, la creación del sistema educativo de la República Dominicana. Sí. Y lo hago porque yo me imagino que Hostos estuviera hoy muy satisfecho de lo que ha pasado en la República Dominicana, puesto que él decía que solamente había una manera de resolver los problemas de los países, que es mediante la educación. Decía Hostos, allá poco después de la Guerra de la Restauración, decía, hemos intentado todas las revoluciones, menos la única que puede salvar a la patria, que es la revolución de la educación. Decía Hostos, exactamente así lo decía. Y creo que ha ocurrido una verdadera revolución en el campo de la educación, y es quizás la revolución más importante. El presidente podrá dejar un legado formidable en materia de generación de energía, en materia de generación de empleo, en materia de solidificar los lazos sociales en el campo, por ejemplo, reconstruyendo ese tejido social que era el convite, que lo habíamos perdido, y que era recuperado el convite, con el nombre de visita sorpresa, pero es el convite. Por primera vez un gobierno de la República Dominicana fomenta de manera intensa la asociatividad, porque los gobiernos usualmente temerosos
de la ira popular, Sí, sí. pues entonces lo que tratan es de dividir y de paralizar a la población. Y este es un gobierno que ha apostado a la asociatividad, que no solo no le teme al pueblo, sino que simpatiza y que sabe que cuando ese pueblo tiene más fuerza, pues tiene más capacidad de resolver problemas. Lo mira a la cara. Exactamente, no hay Es un gobierno, porque lo mira a la cara, los otros no. Hay confianza. Claro. Perdón, Ramón. Entonces realmente creo que la gran revolución que se lleva a cabo en la educación es quizás compite con, no les da brega a los otros competir con ese legado que va a quedar a la República Dominicana. Ramón, 24.000 aulas después, 1.600.000 estudiantes después, en desayuno, almuerzo, merienda, 127 estancias infantiles, todo esto gratis, asumido por el Estado, como una política racional. Solo tú puedes concluir de que vamos a entregar un gobierno, un país, mucho mejor que el que recibimos. Eso es innegable. Multiplicado. Pero claro, eso es innegable. ¿Qué es lo que van a cambiar entonces? ¿Qué es lo que quiere cambiar cierta gente por ahí que habla de cambiar? Que te va a cambiar la jornada escolar de tan extendida, usted está loco. La va a eliminar, esa es la duda, la va a eliminar, la va a quitar, la va a restringir, va a poner a los padres a pagar por el desayuno, el almuerzo y la merienda. Esas son las interrogantes, es decir, y por suerte la población tiene muy claro, Ramón y Guillermo, de todo lo que ha conquistado. Y la pregunta de cara al próximo 27 de febrero y al 16 de febrero, que hay elecciones municipales, y posteriormente en mayo, ¿no? La pregunta es esa, sencilla. ¿Estamos hoy mejor o peor que en el año 2012? ¿Ha cumplido Danilo Medina con su promesa de gobierno contenida en su programa de gobierno del año 2012? ¿Ha cumplido Danilo Medina con sus promesas recogidas en su programa de gobierno del año 2016? ¿Estamos mejor o peor? Vamos a analizar en la educación, en la salud, a nivel de las micro y pequeñas empresas, en la democratización del crédito, el impacto que ha tenido la reducción de las tasas de interés, las políticas de facilitar el crédito, a nivel de transporte, a nivel de titulación. O sea, yo les doy este dato. En todos los gobiernos anteriores, todo lo que ocurrió antes del año 2012, se habían entregado 14.000 títulos de propiedad. 14.000. En 7 años Danilo ha entregado más de 66.000. 66.000 y algo. 66. Estamos hablando prácticamente 4.5 veces más que todos los años anteriores juntos. Y el significado es un significado de justicia, ¿no? En todo esto, ¿no? Porque les pertenecía, les correspondía tener su título de propiedad. Pero no solo eso, es la visión económica que está detrás de todo esto, que no es instrumental, que no es puramente política, que no es jurídica, sino económica, en el sentido de que esas parcelas, esos solares, están amparados en un título de propiedad. Por lo tanto, tienen un valor real en el mercado, por lo tanto pueden acudir a cualquier banca, no solo a Banco Agrícola, sino a cualquier banco. Tienen la seguridad, porque ese es otro elemento. Se habla mucho de la seguridad, de las políticas, más securitarias que de seguridad ciudadana, pero todo el impacto que ha tenido la creación de empleo, el fortalecimiento de los negocios, de los micro, pequeños y medianos negocios y de los grandes también, de la expansión de los negocios. ¿No es eso seguridad? Usted tener la seguridad de un empleo, usted tener la seguridad de un seguro médico de salud. 76% de los dominicanos y dominicanas con seguro médico de salud. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Porcentualmente tenemos, el pueblo dominicano porcentualmente, no me refiero en volumen absoluto, ¿no? Porcentualmente tenemos los dominicanos más protección de salud con seguro que los ciudadanos de los Estados Unidos, en términos porcentuales. Mire que la sanidad en España es muy buena. Sí. Y uno permanentemente está leyendo en los medios españoles todos los problemas que tienen por la dilación en la prestación de servicios. Y eso que el sistema español es muy bueno.
todo lo que está pasando en Inglaterra con el sistema de salud. Es decir, la República Dominicana, en medio de un mundo en dificultad, en confrontación, con economías que no crecen, con grandes dificultades, hemos tenido el talento, los dominicanos y dominicanas, de hacer crecer nuestra economía y de vivir muchísimo mejor de lo que vivíamos en el año 2012. Qué bueno, las comparaciones siempre son medio odiosas, ¿verdad? Sí, Dicen. sí. Pero tú has hecho correcta la comparación con España, que por cierto, desde hace un tiempo para acá, pues ha ido retrocediendo en esas materias, Sí, sí. por razones que no caben aquí. Pero yo, escuchando y viendo la experiencia latinoamericana, Sí. Eso nos conduce al llamado milagro dominicano. Sí. Y cuando veo, no a España, veo a México y veo a ANLO, que por cierto es ya un líder mío también. Ajá. Sí, está en el panteón mío. Oh, qué bien. Sí. ¿Por qué? Porque ANLO lo que está es configurando, yo no diría configurando, yo diría ojalando, que me gusta más que configurar, ojalando. Que ustedes nunca han dicho que es del verbo ojalar, y dedíquense entonces a buscar el significado. Ojalando. Lo que ya aquí Danilo Medina ha hecho en términos generales del año 2012 hasta ahora el 2020. ¿A qué me refiero? Está universalizando y la gratuidad de esa universalización de la salud pública en México, que no estaba universalizada. Cuando ya aquí nosotros venimos dando pasos acelerados de cobertura de seguridad social y de, renovando todo el plantel. La infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria para que la gente vaya, y lo mismo con respecto a SENASA, etcétera. ANLO lo que está es queriendo hacer cosas que ya aquí se han hecho. Y usted diría, pero México. No, pero es que Dominicana le lleva también a México ya muchas, lo mismo, apuntalando no solo a las minorías étnicas, que las tienen y que han sido abandonadas, apuntalando el campo mexicano. Sí. Cosa que viene haciendo Danilo desde el año 2012, con los mismos principios de asociatividad, etcétera. Pero además, dando una clara señal, Roberto, de que cuando se administra correctamente, con pulcritud, con honestidad, el gasto público, se obtienen resultados que son medibles. Que las políticas sociales de este gobierno no fue que se le inventado a alguien, Danilo o quien fuera, Roberto o quien fuera, sino que son el resultado de una evaluación de lo que habían sido las políticas sociales implementadas y llevadas a cabo incluso por los mismos organismos internacionales, sí, que decían hay que asistir, y ese sesgo asistencialista se llegó a la conclusión de que no funcionaba porque no erradicaba pobreza, no erradicaba analfabetismo, no implicaba grandes inversiones en infraestructura, que no solo física, sino eléctrica, en este caso Punta Catalina. Es decir, nosotros de alguna manera le hemos sacado ventaja, gabela, vamos a decirlo, a otros países, porque ANLO está en lo mismo. En México está en una gran lucha contra la violencia social, contra la corrupción, que es un elemento clave. Se podrá decir que nosotros como gobierno tenemos todo, tenemos 90 en todo, pero se volverá con la monserga de la corrupción. El San Benito de que usted es funcionario público, usted es un corrupto. Usted maneja fondos públicos, usted lo que hace es que despilfarra los fondos públicos. Y yo creo que también ahí, Roberto, hay que mostrar hasta qué punto la administración del presupuesto nacional, de los recursos del Estado, ha garantizado que en un periodo tan corto se haya podido titular esa cantidad de gente, pero no como se titulaba antes, que era que te daban un papelito ahí que no valía para nada. Y si tú lo querías legalizar, finalmente tú tenías que invertir un dinero propio.
Y ahí viene el tema, por ejemplo, con el caso de la titulación. Es que el Estado ha asumido eso, y eso es un gasto público que le ha cambiado la vida a cuantos supuestos propietarios de tierra, porque no podían ir a un banco y decir, présteme, ni siquiera a la banca solidaria, porque no se les reconocía eso. Así es. Eso es un poco que quiero ver cómo tú lo ves, porque ya yo como ciudadano estoy harto de que frente a la realidad que siempre tosuda, de que avanzamos, de que vamos bien, de que los organismos internacionales nos lo dicen, que seguimos siendo ahora más que nunca objeto de crédito del fondo, de la banca mundial, etcétera. Gente que te insiste en la misma monserga, de que no hay seguridad, de que hay corrupción y de que vamos a cambiar esto. Sí, hay tres elementos, Guillermo, en todo esto. Mira, lo primero es que se habla de milagro, porque es un recurso idiomático para poder explicar de manera muy rápida algo que no se entiende bien. Sí, eso es un milagro. Ha ocurrido un milagro en la República Dominicana. No ha ocurrido tal milagro. Lo que ha habido es una, como tú bien apuntabas, Guillermo, una evaluación rigurosa de las políticas que se habían venido aplicando en el pasado y que no habían dado los resultados esperados o resultados satisfactorios, en primer lugar. En segundo lugar, una clara visión de cuáles resultados se persiguen. Sí, esto no funcionó, ¿qué es lo que queremos? Y entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las políticas que tenemos que formular y cuál es la disciplina de gestión que tenemos que aplicar para que esos resultados se puedan efectivamente conseguir? Entonces, esos tres elementos articulados conforman el plan de gobierno y la gestión del gobierno. Recordemos la insistencia del presidente de evaluar periódicamente las metas presidenciales, de darle seguimiento a la ejecución de la obra de gobierno. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que ha habido un diagnóstico adecuado, una visión muy crítica del pasado y una gran ilusión en el porvenir. Porque que tú tienes que tener ilusión. ¿Qué es lo que tú persigues? Tú vas a administrar la crisis, tú vas a dejar el status quo, a que las cosas permanezcan como están, evitando turbulencias, o tú vas a transformar esto, ¿no? Entonces, la vocación transformadora inicial que precede a la evaluación crítica es la que ha permitido estos resultados. Entonces, la visión como economista del presidente, además, esa capacidad, porque también tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? Como economista, pues ha permitido que una gestión muy fáctica, a partir de resultados, de hechos muy concretos, y son los que explican. Muchas veces se había dicho, lo que pasa es que Danilo ha tenido el talento de ejecutarlo bien. Creo que hay una frase de Don Juan, tú me recuerdas, Ramón, que decía que no, de nada servía una buena idea si no se ejecutaba bien. Porque ¿qué hace usted con haber sido toda la vida un gran pensador si usted nunca la llevó a cabo, usted nunca demostró la pertinencia, la validez, la oportunidad de esas ideas? Entonces, Danilo tuvo la oportunidad de demostrar que sí se puede, que es una frase, que sí era posible, tú poder articular políticas sociales, ¿verdad? Esta inversión poderosísima del 4% de la educación, y que ese 4% fuera un gran dinamizador de la economía en su totalidad. Porque esos 70,000 y tantos pesos que las familias más empobrecidas no tienen que invertir en la alimentación de sus hijos, tienen como destino el consumo de otros bienes y servicios. Pero esa inversión del 4% también permite que la agropecuaria pues también pueda vender sus productos, pero también otros sectores privados de la empresa privada. Es decir, hay todo un efecto benéfico de derrame hacia esos sectores, porque usted tiene una visión clara de lo que usted va a hacer con el dinero, con ese 4%. Entonces, no hay ese tal milagro. Lo otro es cómo esas políticas se convierten también en una fuente de tranquilidad y de seguridad de la población, porque se ha querido desde una posición, digamos, insolidaria, para no utilizar un término odioso, desde una posición insolidaria, mirar la seguridad de las personas solamente desde el punto de vista
ya sea del tránsito, ya sea de los aspectos más elementales, más esenciales. Cuando el ser humano es de por sí mismo multifactorial, o sea, son múltiples los factores que inciden en su cotidianidad, como el empleo, la salud, la educación, el ocio, todo ello. Cuando un gobierno te asegura a una gran parte de manera espontánea y a otro la posibilidad, tú estás elevando los niveles de seguridad, los niveles de certezas en la población. De calidad de vida. De calidad de vida. Tú estás bajando el estrés, por decirlo, el estrés colectivo, porque ya tú sabes que yo tengo el desayuno, el almuerzo, la merienda, yo sé que si me enfermo tengo un seguro médico, yo sé y con orgullo puedo decir que si voy a un hospital público ahora, en esos hospitales que el gobierno ha reconstruido o que ha construido desde cero, usted va a encontrar una atención humana, humanizante, buen trato, con una calidad, con una higiene como la que estamos viendo. Es decir, usted se siente dignificado. Si usted tiene la certeza de que el gobierno, que ha creado mecanismos para que si usted tiene un pequeño negocio, le puedan facilitar el crédito, usted no siente ese desamparo. Entonces, todos esos elementos lo está sintiendo el pueblo dominicano desde el año 2012. Entonces, son elementos que no son milagrosos, sino que han sido diseñados y ejecutados. Lo que pasa es que, desde el punto de vista literario, periodístico, como buen titular, el milagro dominicano, pero no hay tal milagro. Lo que hay es el éxito de unas políticas económicas bien diseñadas y bien ejecutadas. Y lo otro, que todo eso ha traído mucha seguridad, se han elevado los niveles. El pueblo dominicano de hoy se siente mucho más seguro en su cotidianidad que en el año 2012. Y lo otro es el tema de la corrupción, el tema del manejo de los fondos públicos. Usted puede ser honesto y fracasar, y usted puede ser corrupto y también fracasar. En nuestro caso, se han establecido normas muy estrictas para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos desde el principio. En primer lugar, la frugalidad. Uno de los primeros decretos del presidente de la República fue marcar una pauta de frugalidad, que no es lo mismo que austeridad, porque la austeridad es un castigo al cuerpo, ya sea al cuerpo social o al cuerpo individual, la austeridad. Como todo el mundo ahora termina diciembre, ha engordado unas libras y se aplica la austeridad de la dieta, no. En este caso es la frugalidad, que es un estilo de vida placentero. Claro. Y tampoco esta cañería, ¿verdad? No. Digo yo. No, en absoluto. Por eso digo, nosotros preferimos el término frugalidad a austeridad, porque la austeridad es un castigo, ¿no? Mientras que la frugalidad es un estilo de vida que usted lo vive con satisfacción, le produce salud. La austeridad, la dieta no necesariamente a usted le provoca salud, es un constreñimiento. Entonces, todas estas cosas que hemos tomado, el hecho del portal transaccional, algo que no se conocía en la República Dominicana, cualquier institución del Estado que vaya a comprar cualquier cosa está en la obligación de subirlo al portal transaccional. ¿Qué es el portal transaccional? Es donde se hacen las transacciones, los intercambios, las compras y las ventas, ¿no? Entonces usted eleva su solicitud, usted hace de conocimiento público que usted está interesado en comprar una camioneta con estas características, ¿no? Entonces todas aquellas personas que se dedican al negocio de vender camionetas, pues se sienten convocados y están convocados tan pronto usted se registra como proveedor del Estado. Y todas las propuestas son públicas. De manera que usted no tiene posibilidad. Lo otro es que para tener esa disciplina en el gobierno se ha establecido de que usted no puede iniciar un proceso de compra si usted no tiene la apropiación. Si usted no tiene la apropiación y segundo, si no está autorizada. Porque si usted en su plan de compras estableció que esa camioneta la iba a comprar en el segundo semestre, usted no se puede antojar en comprarla en el primer trimestre, porque el gobierno requiere de una planificación. Usted dijo que usted iba a gastar ese dinero. Ese dinero suyo no lo tenemos disponible todavía, porque usted mismo nos dijo que era en el segundo trimestre. Ese dinero, usted dice, no, pero que me toca. Sí, le toca, pero usted sabe que hay muchas instituciones del Estado y aquella otra lo puso una camioneta en el primer trimestre y a ella que le toca comprarlo, no a usted le toca en el segundo. Y tampoco puede fragmentar. Tampoco puede fragmentar porque el tigueraje
La malicia caribeña que nos enseñaron los españoles, ¿verdad? La picaresca, pues también quienes están vigilando eso, pues conocen los trucos y entonces han evitado todo eso. O sea, de manera tal que es un recurso que se utiliza, esta acusación de la corrupción, para indisponer a aquellos que se han quedado más rezagados o aquellos que tienen un mínimo de inconformidad, porque nada más odioso que tú decir, bueno, ahí está Rodríguez Marchena, mírale el traje, mírale la corbata, para fastidiar, ¿no? Porque es una forma de generar odio y se ha hecho muy patente a nivel internacional. Usted lo ve en España, recientemente en España. Pareciera que va a haber un apocalipsis en España en el próximo gobierno de Pedro Sánchez. Y usted lo ve en Inglaterra también con el Brexit, lo ve en Francia con todas estas movilizaciones. Se ha generado un clima donde se entiende que si usted generaliza el odio a la clase política, que no hay tal clase, perdón, pero hacia los políticos, hacia la política, pues usted puede pescar en ese mal revuelto, ¿no? Pero no hay cabida aquí, aquí no hay posibilidad, yo vuelvo y lo reitero, por los estrictos controles que tiene el gobierno dominicano de cometer hechos de corrupción. Ahí está la cuenta única del Tesoro. También que permite esa planificación también. No, y que se han recuperado miles de millones que antes, porque vuelvo y reitero la pregunta, antes del 2012, ¿qué había? ¿Y qué hay ahora? Nos hemos olvidado de la discrecionalidad que tenían los funcionarios públicos antes del año 2012, que gestionaban recursos, que tenían 3, 4, 5, 6, 7 cuentas de una institución y manejaban a discreción y que el Estado sí, miles en total, miles, que el Estado no se enteraba y estos funcionarios manejando de manera discrecional. Todo eso ha sido eliminado. Endeudando a las instituciones. Y endeudando además, que ya no se puede. Que no se puede. Que ya no se puede. Entonces, ha habido enormes avances. Entonces, un poco, tú hablabas de Hostos, ¿verdad? El 11 de enero. Pero Hostos nos enseñó también de que la política es pedagogía. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para explicarle a la población no solo lo que recibimos en el año 2012, sino que ella sea consciente hasta dónde ha avanzado su país, el nuestro, República Dominicana, para que tenga conciencia de lo que ha conseguido, de lo que ha conquistado, para que no lo pierda y entienda ese gran valor, porque usualmente uno le quiere atribuir a la clase política los grandes logros, ¿no? Pero esos 900.000 empleos, toda esta manera nuestra de convivir, ¿es hechura de quién? ¿De los políticos? No, el gobierno ha facilitado, pero es hechura del pueblo dominicano. Y es algo de propiedad del pueblo dominicano. Hemos sido nosotros los que hemos construido esto, ¿no? Porque un gobierno puede querer algo y no lograrlo, intentarlo y tener actitudes vanguardistas. Pero en este caso ha habido una consonancia y quiero también destacar finalmente esto. Cómo lo que este programa de gobierno diseñó y ha venido ejecutando está en perfecta armonía con el palpitar, el sentir de nuestra población. No hay un divorcio, no hay tal desencaje. Mira, yo creo que el gran reto de otear un poco el futuro en lontananza, el gran reto del presidente Danilo Medina y de su gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, por lo tanto, es garantizar una continuidad, no una ruptura. Claro. Porque el tema de la ruptura es el de aquel que se pinta algo, pinta un pájaro, ¿verdad? Y dice, yo voy a voltearlo todo. Pero sabemos que para hacer eso hay que ser revolucionario. Y yo todavía no los veo ni en lontananza, los revolucionarios. Ahora, mirar eso es esta transición de continuidad, no es ruptura, porque es que ese discurso de la ruptura lo que nos lleva es al caos, a la incertidumbre. Gente que está hablando de gasto público y no sabe lo que es el gasto público, no sabe ni siquiera lo que has explicado convenientemente. No sabe, es más, lo que es hoy ya la sociedad. Y te están planteando solución a problemas que ya no existen. Así es. Entonces, de lo que se trata es, por ejemplo, de hacer lo que hizo el presidente con Punta Catalina.
Sí. Los problemas de generación en términos reales no estaban en capacidad instalada, sino en la negociación con los generadores y distribuidores que nos conducen, aparte del déficit, ¿verdad? Que bien La sabemos energía que, fría para negociar. exactamente. Y proyectado, el beneficio de Punta Catalina probablemente comienza ahora, no porque comienza a generar, sino porque va a solucionar problemas el año que viene, de los próximos 2 o 3 años, hasta que se vuelva a construir otra Punta Catalina. Punta Catalina es el 31% del Ya es el suministro 31. al sistema eléctrico nacional integrado. Pero la economía crece, Roberto, los Sí, países claro. se desarrollan, Sí. la demanda es creciente, Así a es. menos que estos azarosos logren que algo pase y que se interrumpa ese proceso dialéctico de continuidad, no en este caso de ruptura absurda de gente que lo que está es hablando plepla, y ustedes me excusan, porque Sí. que no hablan nada concreto, no aterrizan un planteamiento de cara al gran electorado y de cara a las demandas que todavía el pueblo te formula. Y ahí están los casos de las visitas sorpresas, que cada vez que va el presidente ahí, deja respuesta a lo que la gente te formula, no a lo que tú quieres hacer. Exactamente. Mira, pero Punta Catalina es un caso muy claro de cómo la voluntad de un pueblo expresada en un gobierno logra una victoria. Punta Catalina es una victoria del pueblo dominicano, una victoria del pueblo dominicano en muchos sentidos, Así tú apuntabas algunos, pero miremos no solamente la participación a nivel de generación, ¿no? Y de que pudimos, a pesar de todos los obstáculos habidos y por haber, de financiamiento, de construcción, legal, de todo tipo, se interpusieron frente a Punta Catalina. Pero logramos el objetivo. Ahí está Punta Catalina, sirviendo más de 600 y tantos megas al día de hoy, el 31% del CENI, pero además provocó que 750 megas de generadoras privadas hayan decidido reconvertirse, ya comienza en febrero, continúa en marzo, en abril, ya para junio estarán reconvertidos esos 750. Lo que hace la República Dominicana, porque todos somos República Dominicana, no el gobierno, hace que la República Dominicana tenga mayor resiliencia ante las fluctuaciones del precio del petróleo. Ahora uno ve lo que está ocurriendo en el Oriente Medio y uno dice, bueno, nos ha tocado, nos va a atrapar en una situación en la que estamos más fuertes. Hoy la República Dominicana es mucho más fuerte, más resiliente a cualquier situación que pueda ocurrir con el petróleo que en el año 2012. Y eso por la apuesta a Punta Catalina, pero además agreguemos, nosotros hemos propiciado inversión extranjera y nacional a nivel de las energías no renovables convencionales, renovables no convencionales, casi equivalente a Punta Catalina, son 604 megas. 604 megas. Y si usted le agrega los 120 instalados en negocios particulares, negocios privados y hogares, estamos hablando de 120 megas más. Además se diversificó la matriz. Se diversificó la matriz, pero calcula, o sea, energías renovables no convencionales 604 megas, más los 120 del sector a nivel privado de hogares y empresas. O sea, estamos hablando prácticamente de otra Punta Catalina. Es decir, que lo que hemos logrado, si tú te pones a detallar, es una obra tan colosal de lo que ha ocurrido de transformación en nuestro país, que solo nos permite a nosotros sentirnos orgullosos, sentirnos contentos y nuestra autoestima como pueblo de que lo hemos logrado, porque durante mucho tiempo se nos ha desconsiderado nosotros mismos como una estrategia de dominación política y cultural. Se nos dice que no somos capaces de hacer tal cosa, y hemos sido capaces. Se niega el crecimiento, perdón Ramón, se niega el crecimiento cuando ante nosotros está el crecimiento de la demanda de energía, de cemento, de varilla, de comida de la gente, porque ahora hay más gente comiendo. ¿Y cómo se logra eso si no es con un crecimiento y con una administración no tacaña, sino frugal, no austera, sino justa? Cuando tú dices frugal, te diriges a mí. Cuando No. te diriges a Ramón. Hemos silenciado a Ramón, pero hay que dejar a Ramón hablar. Hay que dejarle a Ramón. Sí, Ramón, por favor. Sí. Mire, Roberto, te veo a ti en una lucha bastante, que a veces parece muy desigual. Porque en la República Dominicana, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Ecuador, como ha ocurrido en
el mismo Brasil. La oposición, que es una hidra de no sé cuántas cabezas, sí, porque es poderosa en materia de comunicación. Sí, la oposición nuestra se nos presenta de que como indefensa, que el PLD dice que lo tiene copado todo, y que el gobierno lo tiene todo, y las bocinas del gobierno, y nosotros somos las bocinas. Entonces, uno cree que la oposición está desarmada, pero resulta que la oposición tiene copado los medios de comunicación de este país, lo cual es bueno. Porque los tradicionales, supuestamente. Están copados todos. Tiene su espacio, es decir, que bueno, que estamos en democracia. No pueden decir que nadie les está tapando la boca. Claro. Estamos en democracia y eso lo demuestra, es que están envenenando a la gente desde las 4 de la mañana. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a envenenar a la gente. Yo no sé quién los escucha a esa hora, yo no sé, pero se levantan a eso y empiezan a alargar cualquier tipo de cosa, porque ellos estudian bien lo que hacen. Sí, no nos creamos, ¿no? Que la cosa es así. Pero el propósito fundamental es invisibilizar la obra de gobierno, securitizar la política, sí, convertirla en que la seguridad, como tú decías ahorita, no entienden la seguridad en términos de que se come más, sí, de que tiene más educación, de que tiene más hospitales, más salud, por lo tanto, más seguro médico. En Senasa prácticamente el 80% de la población ya tiene un seguro médico. Sí. Pero esto, ellos como que se lo callan y tratan de echarlo a un lado y decir, no, eso es mentira, todo eso es propaganda. Y desde luego el propósito es invisibilizar todo lo que se ha hecho para concentrar a la gente, como lo lograron en Argentina, como lo lograron en Brasil, como lo lograron en otros sitios, y lograr ver si provocan lo que provocaron en esos países, que fue un desastre. En Buenos Aires quebraron más de 10.000 negocios, en Buenos Aires nada más. Decía el actual alcalde de Buenos Aires, que fue ministro de Economía. El gobernador Kicillof. Exacto, Kicillof. Que fue Axel ministro Kicillof. de Economía. Muy joven, por sí, cierto. Jovencito, sí. Decía él, aquí en Buenos Aires, nada más en Buenos Aires quebraron 10.000 negocios. Sí. Pequeños, medianos, de todos los tipos. Sí. Tenemos en esa lucha, sí, contra todo ese entramado que propone invisibilizarlo todo. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha ocurrido nada, y aquí lo único que hay es falta de seguridad, corrupción e impunidad. Esos son sus 3 temas, no te hablan más nada, absolutamente más nada, no existe más nada. Sin embargo, hay una labor no solamente la del presidente de la República, una labor de gobierno que, óyeme, es como tú dices, no hay manera de definirla porque es de tal naturaleza que hay que hablar como habla la CEPAL y como lo hablan toda esta gente. Eso es un milagro porque es que el mundo está en problemas, porque es que hay recesión en América, casi en América Latina entera, con la excepción quizás de Panamá. Sí. Que sabemos todos por qué, desde luego, porque tiene una mina ahí, que es ese canal que permite todo lo que permite, desde luego. Pero un gran depósito financiero. Sí, exacto. También. O sea, pero República Dominicana, que no tiene el canal de Panamá, que no es un paraíso fiscal, que no es una nada, está donde está. Está donde está. ¿Cómo se libra esa batalla contra la invisibilización de una obra de gobierno? Porque la tenemos de frente y es evidente, es obvia. Danilo Medina entendió perfectamente mucho antes del año 2012 cómo era el mercado de la comunicación en la República Dominicana. Lo entendió perfectamente. Y eso que él hablaba, Danilo, de democratizar la sociedad dominicana, esa apuesta por la democratización, se acompañó de una democratización del mercado de la comunicación en la República Dominicana. Desde mucho antes del año 2012, pues ya Danilo veía cómo estaban esas corrientes democratizadoras en la República Dominicana. La gran profusión de programas de televisión, de programas de radio, de canales de cable, las redes sociales,
Es decir, no es posible ponerle control. Y hay muchas personalidades y personas que lo tienen que reconocer y que participan de ese esfuerzo de visibilización. Entonces, no estamos solos, es decir, el gobierno, Danilo Medina no está solo el Canal 4, no está solo la DICOM, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que, gracias a las redes sociales, gracias a la profusión de programas, en cualquier lugar usted encuentra un programa. Dicen que este país está muy bien, pero es en los videos de Marchena. Ah, sí. No, y de ahí el odio que te tienen también, Sí. porque hay que decirlo. Sí, pero- Ellos destilan mucho odio, Sí. porque tú no lo quieres decir tajantemente, pero es que se ha roto el monopolio del mercado de la comunicación. Sí, no, en lo que- el mercado. no, nosotros- Y claro, si tú me quitas mi negocio, Sí. una cosa que nada más la resolvíamos comiendo con el presidente de la República, 6 directores electos desde el siglo pasado. Claro que te tienen que tener odio porque tú me rompiste mi negocio. No, pero el odio se acompaña del amor, o sea que también, Sí, sí. también hay mucha Ustedes gente... le pasan la mano, seguro. No, lo que quiero decir es que ese fenómeno de democratización de la sociedad y de los medios de comunicación, de la cual uno participa, también le genera mucho cariño. O sea, es mucho más la gente claro. que aprecia el trabajo. ¿Por qué? Porque antes, como resultado de la conformación de ese mercado de la comunicación, pues en primer lugar, determinados poderes establecían la obsolescencia noticiosa, así como la obsolescencia de los productos, la obsolescencia noticiosa. Esto es lo que rige a partir de mañana a las 6 de la mañana hasta las 9. Y ya eso cambió. ¿Por qué? Pero no porque lo haya querido Danilo Medina o lo haya querido la DICOM o el Canal 4, sino porque la población ya tomó control de la vida útil de una noticia. Del enterarse. Sí, de la vida útil de una noticia. Es decir, antes nos colocaban, habían controles. Es decir, el nerviosismo de algunos sectores, ¿a qué se debe? De que ya no tienen el control, porque a nivel de la superestructura ideológica y cultural, de lo que se trata es tener control, de que tú pienses como yo quiero que tú pienses, de que tú reacciones como yo quiero que tú reaccionas, de que tú convivas, te reproduzcas como yo quiero y bajo mi control y bajo mi supervisión. Yo te voy a dictar las pautas, los mandamientos te los voy a dictar, 1, 2, 3, esto es lo que tienes que hacer. Y han perdido ese control, pero eso nosotros lo veníamos viendo como un fenómeno desde mucho antes del año 2012. Lo que ha hecho el gobierno es reconocer esa realidad y participar en ella. Esas asimetrías que existían en el mercado de la comunicación, de que un medio de comunicación, un programa de radio, un programa de televisión en Barahona, en Higüey, en Nagua, en Puerto Plata, recibía la noticia con un delay, con un retraso y con alguna deformación, porque se le servía a los grandes medios primero, ellos la procesaban y luego la servían, ya eso desapareció. Pero no es porque nosotros hayamos querido, sino porque el desarrollo de las tecnologías, el empoderamiento de los ciudadanos. Ayer publicaba Diario Libre una noticia, a partir de la encuesta en Hogar, que nosotros lo reproduje por Twitter, de que en el 91% de los hogares dominicanos hay un celular. Sí. Compitiendo con la nevera y con la estufa. Sí. Un celular. ¿Qué te quiere decir eso? De que es una realidad. El gobierno, y con las jipetas también. Que es una realidad. Nosotros lo que hemos hecho acopio de la transformación del mercado de la comunicación. Se ha cambiado el mercado de la comunicación y tú tienes que tener estrategias para eso. Pero por lo demás, yo debo decir lo siguiente. Si usted se pone a ver las elecciones del 86, del 90, del 94, del 98, todas las sucesivas, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido minoritario en los medios de comunicación, siempre. Esos sectores que han adversado históricamente al PLD han sido mayoritarios en los medios de comunicación. En primer lugar porque estaban fuera del poder. Estaba Balaguer, luego llegó un pequeño interregno del PRD entonces, y luego el PLD ha estado en el gobierno. Entonces los medios de comunicación han sido un refugio opositor. Además recordemos que con la crisis de los partidos políticos, los medios de comunicación pues, han jugado un papel estelar. Entonces el PLD siempre ha tenido como adversarios a mucha de esa actividad
y siempre el PLD los ha vencido. Es decir, no nos extrañemos que esa realidad todavía exista. Lo que pasa es que hay un elemento nuevo fuera de control, y cuando digo fuera de control y lo pongo entrecomillado, porque asusta, molesta a mucha gente. Entonces, la obra de gobierno se visibiliza. Nosotros lo que hemos hecho es facilitar la visibilización. Si usted utiliza las redes sociales, pues yo le sirvo un video que usted se va a encargar de divulgar. Roberto, pero hay una obra de comunicación impresionante, Roberto. Es impresionante, indudablemente, que uno la ve todos los domingos, porque ponerte a hablar directamente con 200 pescadores en La Romana es una obra de comunicación. Claro, el presidente. Sergio hablaba ahorita de democracia directa. Así a mí es. me gustó mucho el concepto, que lo recuperara, ¿no? Es democracia directa, Sí. sin intermediarios. Sí, sí. Comunicación directa Sí. también, sin intermediarios. Entonces es una obra de comunicación también Claro. que está ahí. Aparte de la propia comunicación, que la ejercen los hechos, como tú dices. Y que lo que hace DICOM es sencillamente, Míralo ahí, ahí mírala ahí está, es una obra de comunicación. La sola presencia del La sola, presidente exacto. en esa comunidad es una acción comunicacional. Totalmente. Es una acción comunicacional y marca una vocación de servicio, porque la persona ha ido allí no con una actitud autoritaria, vertical, sino horizontal, porque hay incluso símbolos. Tanto. O sea, el presidente sentado en una silla plástica, al mismo nivel que todos, y todos hablando, el presidente lo que hace es concluir y viabilizar, destrabar. Entonces, comunicacionalmente, y volvemos a Hostos, es la política como pedagogía. Todo eso educa a la gente. Eso ha ido educando al pueblo dominicano. Y difícilmente, y bueno, ya Gonzalo lo ha dicho, y eso es muy alentador, de que en lugar de una hará 2 visitas sorpresa. Eso está bien. Yo no sé cómo, pero... Sí, lo hará. Él es trabajador. Y lo tendrá Sí, que hacer. Gonzalo es un hombre muy trabajador. Roberto, hay cosas que ustedes no la pueden decir y a mí siempre se me ocurren. Como por ejemplo esta de que los pueblos son díscolos. Los pueblos son díscolos. Tenemos por delante un tema, más allá del balance que bien has hecho, es el de las elecciones de febrero, Sí, que tienen particularidades, sí. ¿verdad? Pues hace tiempo que no las tenemos, por ejemplo, como resultado de un proceso de cambio de la Constitución, etcétera. Y cuando digo que son díscolos, estoy diciendo que países en donde se avanzó igualmente, se retrocedió, ya concluimos, pero se retrocedió. Yo lo que quiero es ver cuál es la visión tuya en particular sobre estas elecciones de 16 de febrero, que van a dar, si no un panorama acabado de lo que podría ocurrir en mayo. Nos coloca de cara también a un ejercicio nuevo de la democracia, al elegir sin el arrastre, por ejemplo, y sin esa idea de que, bueno, aquí nada va a cambiar o aquí hay que cambiarlo todo. Es más democrática la participación de la gente en el proceso electoral porque no se trata de una conflagración, aunque hay gente que cree que sí, que vamos para la guerra. Sí. ¿Cuál es la perspectiva de cara ya específicamente al 16? Tú decías que los pueblos son díscolos. Yo diría que si nosotros permitimos que tengan un comportamiento díscolo, ellos pueden confundirse. Pero lo hicimos en el 2000 y se confundieron. Perdimos Sí. 4 años Sí, sí. y quizás más. Se pueden confundir. Ahora, hay una ventaja, y es que la obra de gobierno ha estado repartida democráticamente en todo el territorio nacional. Es decir, cada municipio de la República Dominicana ha recibido la impronta de la obra de gobierno, en primer lugar. Y en segundo lugar, ha demostrado de que cuando hay una alianza entre el alcalde, las alcaldías y el gobierno, se produce una fuerza poderosa de transformación. Y esa es la oportunidad que tienen muchos municipios, de que un próximo gobierno de Gonzalo Castillo, como lo ha vivido con Danilo Medina, pues puedan fortalecerse esas alianzas. Es decir, un alcalde del PLD con un gobierno del PLD garantiza, sin duda alguna, una transformación, un impacto progresivo. Entonces, lo que vamos a seguir viendo es la continuidad, que tú me decías, del cambio. Seguiremos cambiando el país,
porque el cambio inició en el año 2012, Ajá. la transformación. Seguiremos cambiando el país seguirá cambiando, todos seguiremos cambiando. Cuando digo no, el gobierno. Envejeciendo. Todos seguiremos cambiando y hay esa oportunidad. De manera productiva, Lo creativa. importante en todo esto es que tenemos una gran zapata de una obra de gobierno que se ha repartido, que se ha democratizado en todo el territorio nacional. Y todos los municipios, distritos municipales, pueden dar fe, testimonio de lo que han alcanzado. No solo por la vocación de nuestro gobierno, sino de esa alianza alcaldías-gobierno. Y nosotros estamos muy claros, y la población tiene que tenerlo muy claro. Si usted tiene un gobierno que lo respalda, usted tiene mayores posibilidades de éxito. Entonces, los pueblos también son inteligentes, son inteligentes. Claro. Y yo les digo una cosa, de acuerdo a las encuestas que nosotros tenemos, por encima de un 72, un 73% de alcaldías y distritos municipales van a querer seguir con los cambios que estamos prohijando. De manera que nosotros nos sentimos sumamente tranquilos. El Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza muy poderosa que tiene una historia, está en el corazón de los dominicanos y dominicanas, y nuestros adversarios no han sido capaces, a pesar de poder tener medios de comunicación, no han sido capaces de articular. De acompañar al pueblo. Eso en primer lugar, que han sido indiferentes en todo el trayecto, y ahora están hablando y diciendo, pero no tienen un discurso que sea creíble, porque cuando yo te necesité que tú apoyaras eso que estaba haciendo bien el gobierno, no lo hiciste. Porque cuando el gobierno construyó esa escuela, cuando construyó esa estancia infantil, ¿por qué no lo aplaudiste? ¿Por qué no lo celebraste? ¿Por qué no me acompañaste? ¿Por qué no me ayudaste con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela? Para conformar, para hacer los huertos en la escuela, para mejorar la gestión del desayuno, del almuerzo. O sea, ha habido una oposición apática, indiferente, excluida. Ella misma se excluyó del proceso, de la cotidianidad del pueblo dominicano. Es decir, una oposición que se negó a participar de las alegrías y los dolores del pueblo dominicano, sino que estaba desde las gradas, disparando, abucheando, voceando tonterías desde las gradas, cuando el pueblo dominicano estaba sudando abajo en el terreno de juego todos los días. Entonces, eso es lo que ha visto el pueblo dominicano todos estos años. Gracias, Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación de la Presidencia y portavoz del gobierno dominicano, por compartir con nosotros pues todo este tiempo y toda esta información valiosísima que has venido a compartir con nosotros y con todos los televidentes y radio oyentes que siguen todos los días a Ojalá y a este canal 4RD. No se mueva de ahí para que continuemos compartiendo todo este contenido formidable de este canal 4. No se vaya de ahí. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gracias.